Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy. Estamos, ¿verdad? Ya entramos de lleno hacia el libro de Daniel, estamos en su capítulo 7, ¿sí? Y también les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez. Los invito para que se inscriban a ese canal, ¿verdad? Y estén a la espera de cuando hagamos alguna notificación o cuando lleguemos estos mensajes, suene la campanita, ¿verdad? Y estén enterados de que ya llegaron los mensajes, ya están a su disposición para verlos. Y también pues para que se lo pasen a otras personas, ¿verdad? A sus amigos, porque es muy interesante esta enseñanza. Ahora bien, estuvimos hablando acerca del sueño de Daniel. Ya habíamos hablado acerca de la imagen de Nabucodonosor, la imagen que tuvo en su sueño Daniel. Las 4 bestias que salían del mar. Ya hablamos de las características de Nabucodonosor. Ya hablamos de las características de los medos y los persas con Ciro y Darío. Y ayer nos quedamos hablando con respecto a Grecia, ¿sí? Hacemos el énfasis de por qué 4 caras, Lo que pasa, ayer ya hablamos de que Alejandro Grande, el magno Alejandro el Grande, tuvo 4 generales que todos tenían el mismo pensamiento, hacían lo mismo y no se distraía uno ni otro, eran los 4. Después de la muerte de Alejandro, 4 de sus generales dividieron el imperio mundial que él había formado, curiosamente porque ninguno de ellos tuvo la capacidad para manejar el gobierno mundial, ¿sí? O sea, no tuvieron la capacidad de Alejandro, fueron generales y hasta ahí se quedaron. Entonces el reino o el mundo en ese tiempo, ¿cómo les diré? Fueron gobernados por estos 4. Uno de ellos se llamaba Casandro, que se hizo cargo de Macedonia. El otro se llamaba Lisimaco, que tomó Asia Menor. Seleuco, que se quedó con Siria y de la cual surgió el Cuerno Pequeño. Recordamos que ahí en Siria, de ahí de Siria salió un hombre que se llamó Antíoco Epifanes en la época de Grecia, ¿verdad? Que ese hombre insensato es la caracterización del anticristo, pero en esa época, ¿sí? ¿Por qué? Porque él en el templo de Jerusalén, en el altar, sacrificó una cerda preñada y la mató y la hizo el ritual, ¿sí? Haciendo una abominación. No sé cómo le habrá ido, pero ustedes ya se imaginarán cuando llegó a cuentas con el Señor por semejante aberración que hizo. Ese hombre se llamó Antíoco Epifanes, que causó tantos estragos en el templo de Jerusalén. Y finalmente Ptolomeo se hizo cargo de Egipto y por supuesto Cleopatra llegaría más adelante en esa línea. La Biblia no nos dejó registro histórico del reino greco-macedonio, pero este reino cayó cronológicamente entre el antiguo, ya los finales del Antiguo Testamento y casi los inicios del Nuevo Testamento fue que este gobierno se desarrolló, ¿sí? Sin embargo, fue en ese periodo cuando el remanente judío de Palestina soportó el mayor sufrimiento bajo las naciones de Egipto y de Siria. ¿Por qué? Porque estos hombres le daban mucho auge a la fetichería y a todo lo que estuviera en contra de Dios. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 7 al versículo 7 de este capítulo 7. Pero antes quiero avisarles algo, hermanos. Vamos a entrar a la parte más tremenda, espiritualmente hablando, ¿sí? De estos 4 reinos, ¿sí? Y si ustedes quieren meterse un poquito más, quieren enseñar, dar también estas enseñanzas, les sugiero, ¿sí? Que busquen la cobertura del Espíritu Santo. No nada más se puede hablar esto así por hablar, porque si ustedes lo hablan nada más así, van a tener muchas luchas, muchas pruebas, el enemigo se les va a ir encima, porque el enemigo no está de acuerdo en que nosotros
sepamos lo que está por venir. Por eso él se le opuso a Daniel. Ustedes ya vieron anteriormente, vamos a ver un poquito más adelante cómo Satanás interfiere para que el ángel Gabriel venga a darle le iba a decirle lo que iba a acontecer en el mundo. Satanás no lo quería y por eso es que se opuso. Les voy a dar una reseña así rapidito. Permítanme. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Nada más por lo de Daniel, por es lo que estamos hablando. Acuérdense que hablamos acerca de esto, los cielos y la tierra, los tres cielos. El tercer cielo donde está el gran trono del blanco. Sí, aquí están sus citas bíblicas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Después tenemos el segundo cielo, la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Aquí tenemos las moradas celestiales, se celebrarán las bodas del Cordero. Aquí están sus citas bíblicas. Aquí tenemos el primer cielo, el que les dije ayer, ese va a perecer, ¿eh? Aquí el primer cielo, la maquinaria que rige la tierra, lugar espera para el juicio, o sea, es el primer cielo que vemos aquí arribita. Aquí tenemos los depósitos, ayer les hablaba de los depósitos. Hay depósitos de las almas predestinadas que tienen que bajar a la tierra para nacer, crecer, reproducirse, morir y subir a su juicio, ¿sí? Los depósitos de los vientos, ayer hablábamos precisamente acerca de los vientos, ayer o antier, los relámpagos, la lluvia y la nieve, lugares de los ángeles ministradores entre Dios y los hombres, el infierno preparado para Satanás, sus demonios y sus seguidores, el Hades, lugar de tormento de los hombres antes de su juicio, lugar de espera para el juicio, y el seno de Abraham en el antiguo, aquí tenemos la cita, y el paraíso de Jesús con respecto a la iglesia. Ahora bien, con respecto a Daniel, ya les dije que Satanás, Dios lo sacó de aquí, ¿sí? Lo echó aquí abajo, ¿sí? A los confines de la tierra, ¿sí? Sin embargo, él dijo, no, yo voy a poner mi trono en las estrellas. Yo no me voy a quedar aquí, yo me voy a ir voy a poner mi trono en las estrellas. Entonces, esta parte de aquí, hermanos, entre la tierra, ¿sí? Aquí está la tierra, la atmósfera y la estratosfera. A la estratosfera no podemos entrar, ¿sí? Aquellos que dicen que ya conquistaron la luna, sí, pero la luna no está en la estratosfera, está en la estratosfera, ¿sí? Pero acá no puede pasar el hombre porque está la luna y está el sol con ese no te puedes meter. Ahora, aquí está el trono de Satanás, aquí lo tenemos determinado en el libro de Isaías. Satanás príncipe gobierna el aire, Efesios 2. O sea, tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el hombre que vive aquí hace una petición a Dios, esta sube, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, Dios manda a sus ángeles, ¿verdad? Para que baje. Pero aquí es donde se desarrolla el problema. Aquí es donde se viene la guerra espiritual. Porque si el Satanás sabe que lo que tú pediste y Dios te lo ha autorizado, ¿sí? Va a ser de bendición, empieza la lucha. Por eso dice Daniel, esperé durante 21 días, dice. El ángel Gabriel le dice a Daniel, desde que tú hiciste tu oración, fue atendido tu caso. Pero el príncipe de Persia, fíjense nada más, el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, o sea, 3 semanas, para que yo llegara a darte la respuesta, ¿sí? Entonces, este es el gobierno de Satanás, aquí arriba, aquí su trono de Satanás, que es el que prohíbe que bajen las bendiciones al hombre. Después lo vamos a volver a retomar cuando lleguemos a la cita de Daniel. Ahora bien, vamos con la cuarta bestia, ¿sí? Dice el versículo 7 del capítulo 7 de Daniel, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Las 3 bestias que vio, pues eran características de la vida: un león, un oso y un leopardo, ¿sí? Pero la cuarta bestia que ve
Dice, era verdaderamente espantosa. ¿Sí? Mucho ojo, acuérdense que tenemos que ponernos bajo la protección del Espíritu Santo, amados hermanos. Aquí tenemos la bestia, una bestia indescriptible. No le hallamos forma, no le vemos forma. La única forma que le vemos es que es una bestia espantosísima. Y que además tiene 10 cuernos. Los cuernos significan poder. O sea, si un cuerno significa poder, 2 cuernos aún más, imagínense 10. Y fíjense, salía del mar, o sea, salía de las personas, salía de entre las gentes. Por eso el anticristo va a ser una persona común, ¿sí? Con poderes sobrenaturales, sí los va a tener con poderes sobrenaturales, pero esos van a ser porque Dios se lo permitió. No es porque Satanás se sale con la suya o Satanás hace lo que se le hinche su regalada gana. No, es porque Dios en su plan divino, en su plan terrenal, ¿sí? Para con su gente, con la iglesia, con su pueblo, tenga que suceder esto. ¿Por qué? Amados hermanos, esa respuesta no la podemos dar, pero sí la vas a aprender el día que estés haciendo cuentas con Dios. Ahí vas a entender todo esto, ¿eh? No ahorita. Ahorita a lo mejor entran dudas, entran preguntas, entran cosas vanas, pero el día que estemos frente a frente con nuestro Creador, dándole cuenta de nuestra vida, vamos a entender todo esto. Mientras, vamos a canalizarlo conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras. La bestia indefinida tenía 10 cuernos que representaba el Imperio Romano. El Imperio Romano, de la misma manera que las piernas de hierro de la imagen de Nabucodonosor, hermana. O sea, esto es lo que es el Imperio Romano, ¿sí? Aquí está, y en esta parte aquí está, hierro y barro, en parte fuerte, en parte débil o endeble, ¿sí? Y queremos presentar la explicación que el Espíritu Santo nos ha dado, lo cual nos liberará de cualquier especulación al respecto. Por eso le digo, pónganse en ayuno, pónganse en oración si quieren tratar estos temas un poquito más profundamente. Si lo quieren tomar así, no le van a entender, no lo van a comprender, van a visvariar, van a permitir que otras personas ajenas den una palabra transgiversada, ¿sí? Busquen la cobertura de Dios. Hoy hemos visto a algunos loquitos que dicen, es que están bajo mi cobertura. Uno de ellos creo que es Guillermo Maldonado, es que están bajo mi cobertura. ¿Quién eres tú para dar cobertura? Sobre todo espiritual. Que corrompas la iglesia y que vendas tu nombre, ese es otro boleto. Esa es otra cuestión, esa es otra cosa. Pero la cobertura, solamente Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el cual va a ser su guía, va a ser su protector. Él es el que le va a dar la cobertura que ustedes requieran. No un mequetrefe que dice que él da cobertura, como también Cash Luna o Juan Carlos Harrigan o toda esa bola de sinvergüenzas. Bueno, entonces dice, curiosamente se le dio más atención a esta cuarta bestia. Daniel fue práctico y rápido con esta, pero con la cuarta bestia le pone más interés. Es decir, en el tiempo en que los 10 dedos y los cuernos son los dedos de aquí, de la primera imagen, de los pies, son más evidentes, ¿sí? La cuarta bestia era completamente diferente a las otras y se le dedicó una visión separada. Hay que destacar que todas las otras bestias tienen su equivalente en el mundo animal y pueden verse físicamente en zoológicos o en safaris, pero esta bestia no. Esta bestia fue descrita como espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Y esta bestia representaba al Imperio Romano, ¿sí? Hoy católico, ¿sí? Que se caracterizaba por su fortaleza, que provocaba temor y terror y no tenía ningún parecido con ninguna otra de las bestias que le precedían. Dice aquí que tenía unos cuernos, unos grandes dientes de hierro, y ese detalle la identifica con las piernas de hierro de la imagen de la visión, que era parte de la imagen
que representaba al Imperio Romano, ¿sí? Hoy católico. ¿Sí? El talón de hierro de Roma estuvo en el cuello de este mundo por un milenio, y muchos se han dicho que en cuanto al Imperio Romano, que aún en nuestra época sorprende a los historiadores, el Imperio Romano es por demás tremendo, ¿sí? Y cuando conocemos la historia de lo que han hecho, realmente nos sorprendemos, ¿sí? Aquí dice que tenía unos dientes de hierro, sobre el Imperio Romano, el historiador Gibbon dice: el Imperio Romano llenaba el mundo, y cuando el imperio cayó en manos de una sola persona, el mundo se convirtió en una prisión segura e inhóspita para sus enemigos, además de resistir una acción fatal, y era imposible huir de él. O sea, era el gobierno de la cuarta bestia, del Imperio Romano, y lo que es hoy el catolicismo, el Vaticano, es verdaderamente terrible. Pero, amados hermanos, el tiempo me ganó. Mañana continuamos para terminar con este detalle de la cuarta bestia, y tenemos dos más aquí, que mañana los vamos a ver con mucho gusto. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.